interesante entonces lo que está pasando. Estamos teniendo resultados en las cortes en que se ha aplicado esto hasta ahora. Hay mucho más celeridad, muchísimos procesos no se convierten en procesos, sino que se resuelven antes, en fin. Pero nos decía además que la evaluación es mucho más clara, el sistema, digamos, de seguimiento es mucho más preciso en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que de repente no tiene una idea clara de lo que le está pasando, de las propias mejoras que está sufriendo, o mejor dicho, experimentando. En el caso de Chile, Andrés Weitelmann, ustedes ya terminaron el proceso. ¿Qué cosa nos puede decir? No, nosotros empezamos el proceso. Y la gente tiene que entender esto, digamos. Nosotros estamos implementando algo que a Estados Unidos le tomó 200 años implementar, claro. Algo que a Inglaterra, a Alemania le tomó toda su vida institucional implementar. Gracias a Dios, ellos hicieron los costos, la pérdida, y nosotros podemos hacer en 5 años lo que ellos tomaron mucho más tiempo a hacer, pero no podemos hacer todo, digamos. Este es un sistema que es un cambio cultural profundo. Ajá. Que le pide a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios públicos despertarse un buen día en la mañana y creer en cosas en las que jamás han creído, hacer cosas que jamás han sabido hacer, y al contrario, dejar de creer cosas que han creído toda la vida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta del millón, y en ese sentido quiero tomar, digamos, algunos factores de éxito, algunos factores de fracaso, digamos, de nuestro aprendizaje en Chile, y nosotros trabajamos bastante en América Latina, entonces, de lo que hemos recogido ahí. Yo ya no soy fiscal, yo fui fiscal jefe de una unidad que se dedicaba con un mandato explícito a diseñar un sistema de persecución que le pusimos persecución penal inteligente, que se hiciera cargo del tema de seguridad pública también, explícitamente, por primera vez en Chile. Y además de eso fui parte del equipo que hizo la reforma en Chile. En consecuencia, yo diría que el tema que tú tocabas, el tema de la evaluación, es un factor clave de éxito, y esto, por supuesto que por primera vez las instituciones están produciendo información. Claro. Eso es una gran cosa. Esa información es asimétrica, a veces es de buena calidad, a veces es de mala calidad, pero lo que necesitamos es, en Estados Unidos lo que habría serían 200 informes estadísticos, claro, producidos no solo por las instituciones, por distintos departamentos de las instituciones, pero además por el mundo civil, por la sociedad civil, por las universidades, por las ONGs. Queremos información independiente. Y la razón de esto, lo que hay detrás de esto, además de saber cómo está funcionando el sistema, es que, dado que este es un cambio cultural tan profundo, lleno de temores, lleno de inseguridades, uno toma un juez que ha sido juez 20 años en un despacho escrito, ya no se usan los papeles, pues, ¿no es cierto? Y uno lo pone en una audiencia oral, con gente, con público, con prensa, eventualmente, y cuando uno está inseguro, uno se refugia en lo que sabe, claro, que es el antiguo sistema. En consecuencia, uno de los factores de éxito es cómo mantengo el ambiente tenso, digamos, hacia las prácticas que son funcionales al sistema. Y en ese sentido las evaluaciones independientes, las evaluaciones críticas, por así decirlo, claro, o sea, no solo estadísticas, sino cualitativas. Cuando el sistema entra en el país y se masifica, porque cuando estamos en las primeras experiencias pilotos tenemos a los jueces más motivados, los fiscales más motivados, pero cuando se masifica en el país uno tiene cualquier cosa, digamos, claro, de todo. En consecuencia, el seguimiento de la reforma y mantener el sistema tenso en términos de que no se descarrile hacia lo que ocurrió en Argentina. Digamos, en Argentina llevan 20 años tratando de hacer la reforma y lo que hay es un procedimiento inquisitivo disfrazado de oralidad. Pero con los jueces, con el expediente del fiscal arriba de la mesa, eso en realidad no es un juicio oral. En consecuencia, aquí acabamos de ver las imágenes de toneladas de papeles ¿no?, llevadas del Poder Judicial a la Fiscalía en un caso, ¿no? Esto exige publicidad. Nuestra experiencia es que cuando cae la publicidad, cae todo lo demás. Eso quiere decir publicidad de las cifras, publicidad de los informes, publicidad de las audiencias, de entrada a las audiencias, de entrada de la prensa a las audiencias, del reporteo de la prensa, del monitoreo de la sociedad civil. Esto quiere decir, digamos, en la expresión accountability, digamos, que no tiene mucha traducción al castellano, pero que es
rendición de cuentas. Claro. Incluso en las instituciones constitucionalmente autónomas, Así es. como el Ministerio Público suele ser, o el Poder Judicial, la autonomía no le permite a las instituciones jugar mal con los derechos de las personas, claro, o hacer despilfarro de recursos. En consecuencia, mantener tenso el sistema, exigir, digamos, cuentas públicas, es clave. Y yo diría, para mencionar otro par de factores de éxito en Chile, esto es algo que hay que profesionalizar en términos de gestión. Las políticas públicas en justicia han sido tradicionalmente en nuestros países llevadas por abogados. No sé. Y la verdad es que aquí hay recursos millonarios involucrados, aquí hay tecnología involucrada, claro, aquí hay procesos de trabajo entre distintas decenas de instituciones. Necesitamos administradores. Piensa, Ministerio Público, Defensoría Pública, decenas de tribunales, decenas de unidades policiales, laboratorios, registro civil. Claro. Aquí se necesitan ingenieros, aquí se necesitan informáticos, psicólogos, digamos, multidisciplinariedad. Y administradores. Y lo principal es que la gestión del sistema, una pequeña vuelta de tornillo en la gestión puede producir o no producir masivos incrementos o masivas deficiencias en la eficacia del sistema en términos de sus resultados judiciales y en la eficiencia del sistema en términos del uso de sus recursos. Por lo tanto, mucho cuidado cuando las instituciones dicen estamos sobresaturados, nos faltan fiscales, faltan jueces, faltan recursos. Puede ser, pero muchas veces, si uno pone ahí, por así decirlo, a un ingeniero experto en administración, muchas veces lo que ocurre es que la mitad de los recursos se están yendo a la basura simplemente porque no hay aquí se han incrementado los números de jueces, de fiscales de una manera, sobre todo de jueces, de una manera notable en los últimos 4 años y no hay resultados. Y cuando uno pregunta ¿cuál es la rentabilidad social de ese gasto público? Por ejemplo, cada nuevo juez, ¿cuál es el retorno de inversión de eso? Evaluación que se hace en muchas otras áreas de las políticas públicas, digamos, el Banco Central, el Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía en los países no invierte en, no sé, por ejemplo, proyectos mineros sin que alguien le diga cuál es el retorno de esa inversión. Sin embargo, aquí nadie sabe. No hay evaluaciones de impacto, no hay evaluaciones de proceso, no hay evaluaciones de resultado y no hay evaluaciones de rentabilidad social. Pese a que estamos hablando de los derechos fundamentales. Bien, nos ha ganado el tiempo. Lamentablemente hubiéramos querido seguir conversando sobre este tema tan interesante, tan crítico, tan importante para la salud del país. Muchísimas gracias entonces a Rafael Donere y Andrés Weitermann.